Bien, hoy vamos a entrar al capítulo de integrales. El primer grupo de integrales que nos tocaría ver son las integrales de línea o llamadas también curvilíneas. ¿Cuáles son estas integrales? Vamos a empezar haciendo un análisis. Diremos, sea R dado por X en Y en J, Z en K. Un vector que nos posiciona cualquier punto del espacio al origen. Entonces, llamado un vector desplazamiento. Desplazamiento sobre una curva cerrada o no. Cerrada o no. Entonces, el vector diferencial de R, diferenciamos cada una de esas coordenadas. Va a ser diferencial de X en Y, diferencial de Y en J y diferencial de Z en K. Ahora, toda integral que contenga al vector diferencial de R es una integral curvilínea. Tres integrales vamos a distinguir acá como integrales curvilíneas. Existen tres tipos. Entonces, el primer tipo. Si tomamos una función, sea phi, una función escalar que depende de x, y y z, entonces la integral curvilínea estaría dada por la función phi por el vector diferencial r a lo largo de una trayectoria c. El segundo tipo de integral. Vamos a tomar un campo vectorial, sea f, llamaremos, dado por tres coordenadas que son funciones escalares. La primera la podemos llamar p, función de x, y y z en la dirección de y, más q, función de x, y z en la dirección de j, y más r, función de x, y z en la dirección k. Entonces, la integral curvilínea en estas condiciones estaría dada a lo largo de una trayectoria c del campo de vectores f, producto escalar diferencial r. Y la integral c, del tipo c, vamos a tomar el mismo vector f anterior, diremos, y la integral de línea estaría dada por el campo de vectores f, producto vectorial, el vector diferencial de r a lo largo de la trayectoria c. Bueno, si hacemos un pequeño esquema de esto, en el espacio x, y
y z. Una trayectoria cualquiera que puede ser contenida dentro de una función escalar. Por ejemplo, si esta fuera la función escalar, la función phi, la trayectoria podemos tomar el desplazamiento c, una trayectoria que está contenida dentro de una función escalar o afectada por un campo de vectores, que es el segundo tipo y el tercer tipo de la integral. Bien, ¿qué es diferencial R? Primero, R es un vector que nos posiciona cualquier punto de esta trayectoria al origen. Vamos a tomar diferenciales de longitud de arco. Si este es el punto A, digamos, un vector A, queremos llegar a un punto B. Entonces, vamos a considerar que en el campo infinitesimal esa distancia es el arco de una circunferencia, que lo vamos a aproximar por una línea recta. Acá tenemos el vector delta R, variación de R, y este otro punto, el punto B, estará R más un delta R. Solo que a fines de aproximación este vector delta R lo aproximamos por el vector diferencial R. Entonces, básicamente, ¿qué están representando esas integrales de línea? El desplazamiento de una partícula de A a B siguiendo la trayectoria C. Si la trayectoria fuera una trayectoria cesada, entonces representamos con un círculo. Hagamos el análisis en el primer tipo de integral y lo mismo sucede en el segundo y tercer tipo de integral. Si fuera la trayectoria cesada, representamos de esa manera. Ahora, en el primer tipo de integral, si la trayectoria es cesada, la integral a lo largo de la trayectoria cesada C de la función escalar phi por diferencial R. Quiere decir, si esta fuera la trayectoria cesada C, y el sentido de la flecha nos indica que cubre toda la parte izquierda del recorrido de la flecha, es decir, todo lo que está dentro de esta trayectoria. Es decir, mover una partícula desde un punto A a un punto B o sobre la trayectoria cesada C por la influencia de todo lo que queda en el sentido izquierdo de la flecha. Este es el sentido positivo. El sentido positivo. Pero también la integral la podemos ver en el otro sentido, es decir, si la integral la tenemos a lo largo de la trayectoria cesada C, pero en el sentido horario de la función escalar phi por diferencial R. Siempre es bajo la influencia o lo que cubre el lado izquierdo de la flecha. Entonces, si la trayectoria cesada C fuera esta, recorrida en este sentido, entonces todo lo que queda a la mano izquierda de la flecha cubre toda la parte a la mano izquierda de la flecha. Y aquí surge un primer teorema. La integral a lo largo de una trayectoria cesada C recorrida en sentido positivo de la función escalar por diferencial R es igual a la integral recorrida en sentido negativo o sentido horario de la función escalar phi diferencial R, pero con un signo negativo. Entonces, todavía no estamos estudiando el significado físico de estas integrales.
Veremos en el primer tipo de integral cómo se resuelve operativamente estas funciones. Y análogamente va a ser para el segundo y tercer tipo de integral. Entonces, operativamente, ¿cómo se resuelven estas integrales? Veamos el primer tipo de integral inicialmente. Un camino bastante práctico de resolver estas integrales es parametrizarlo. Entonces, tenemos la integral de la función phi que depende de x, y y z por diferencial r, por el vector diferencial r. Esto va a ser igual a la función phi que depende de x, y z por el vector diferencial r. Y ese vector diferencial r tiene sus coordenadas diferencial x en y, diferencial y en j y diferencial z en la dirección k a lo largo de la trayectoria c. Entonces, un camino práctico para resolver estas integrales es parametrizando en función de c. Parametrizando en función de la trayectoria C. Es decir, x vamos a poner en función de un parámetro t, que es de la curva paramétrica de la trayectoria C. Lo mismo y ponemos en función de un parámetro t, y z también en función de un parámetro t. Si hacemos un esquema de lo que estamos hablando, tenemos el sistema cartesiano o rectangular en el espacio, la trayectoria C, y queremos desplazarnos de un punto A a un punto B. De un punto A, que es un vector, a un punto B, siguiendo el desplazamiento de la trayectoria C. Entonces, x, y z ponemos en función de la ecuación paramétrica de la trayectoria. Es decir, x en función del parámetro t, y en función de t y z en función de t. Necesitamos diferenciales. Diferencial de x va a ser igual a la derivada de x respecto de t por diferencial de t. Diferencial de y va a ser derivada de y respecto de t por diferencial de t. Y diferencial de z será la derivada de z respecto de t por diferencial de t. Entonces, la ecuación, ¿cómo va a ir quedando? Es decir, la integral. La integral va a quedar la función phi, que depende de x, y z, pero x, y z expresadas en función del parámetro t. Es decir, x en función de t, y en función de t, y z en función de t, por el vector diferencial r cuyas coordenadas son estas. Entonces, la primera coordenada diferencial de x va a ser derivada de x respecto de t por diferencial de t en la dirección de y, más diferencial de y, la derivada de y respecto de t por diferencial de t en la dirección de j, y más la derivada de z respecto de t por diferencial de t en la dirección k. Ahora, desde el punto A hasta el punto B siguiendo la trayectoria C. En el punto A
t toma un valor, llamaremos punto de partida t0. En el punto B, t toma un valor t sub 1. Entonces la integral será desde t0 hasta t sub 1. Ese es el procedimiento mecánico para resolver estas integrales. Hay un principio de linealidad en las integrales. Ya sabemos que todas están expresadas en función de t. Entonces, lo que se hace, la función phi por esta primera coordenada va a ser la primera integral desde t0 hasta t1 en la dirección de y de la función phi por la derivada de x respecto de t por diferencial de t, más esta función por esta coordenada. Eso es en la dirección j, la integral desde t0 hasta t1 de la función phi por la derivada de y respecto de t por diferencial de t, y más la función phi por la tercera coordenada que está en la dirección de k. Entonces k desde t0 hasta t sub 1 de la función phi por la derivada de z respecto de t por diferencial de t. Es decir, la integral la hemos expresado, inicialmente dependía de tres variables que eran x, y z. Ahora, en función a las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, depende simplemente del parámetro t. Y entramos a unas integrales simples que hemos visto o que estamos acostumbrados de cálculo 1. Haremos un primer ejemplo de una integral de línea del primer tipo. Esas integrales, de acuerdo a lo que estamos analizando, se denominan integrales de trayectoria, porque estamos moviendo, imaginémonos mover una partícula desde A hasta B, siguiendo el desplazamiento C. Integrales de desplazamiento. A ver, haremos un primer ejemplo. Dice, resolver la integral, la función phi está dada por x y e. Calcular la integral de phi por diferencial r a lo largo de C, desde el punto A de coordenadas 0, 0, 0 al punto B de coordenadas 1, 1, 0. La trayectoria C tiene dos desplazamientos. Primero, inciso A, a lo largo de la curva, que es una parábola, y igual a x al cuadrado, z igual a 0. Y el inciso B, la recta que une A y B. O sea, dos trayectorias para llegar desde el punto A hasta el punto B. Primero una parábola, luego una recta. Bueno, vamos al inciso A. Debemos parametrizar la ecuación. Entonces, para el inciso A, ¿cuál es la ecuación paramétrica de una parábola en el plano X y Y? Sea, diremos, X igual a T. Tenemos que escribir X, Y Z en función del parámetro T. Y es igual a X al cuadrado, pero X vale T, entonces Y va a ser T cuadrado. Z, en nuestro caso, es constante, 0. Bien, esos serían los cambios paramétricos X, Y y Z en la función.
Ahora, necesitamos las diferenciales. Diferencial de x va a ser derivada de x respecto de t por diferencial de t. Derivada de x respecto de t es 1 por diferencial de t. Diferencial de y. Derivada de y respecto de t por diferencial de t. Eso es 2 veces t por diferencial de t. Y por último, diferencial de z, que es la derivada de z respecto de t por diferencial de t, es 0. 0. Bien, ahora reemplacemos el integral. La integral, la función phi, debemos expresarla en x, y z, pero dependientes de t. Reemplacemos. La función phi, dependiente de t, x dependiente de t, y dependiente de t. X es t, y es t cuadrado, por t cuadrado, por diferencial de d, estas coordenadas. Diferencial de x es diferencial de t en y, más diferencial de y es la derivada de y respecto de t, eso es 2 veces t por diferencial de t en la dirección de j, y más diferencial de z es 0. Ahora, los límites. Desde el punto A hasta el punto B. El punto A y el punto B. El punto A tiene coordenadas 0, 0, 0. El punto B tiene coordenadas 1, 1, 0. Cualquiera de los cambios paramétricos. A ver, en X. En A, en el punto A, X vale 0. X vale 0. En B, X vale 1. Si tomamos el otro cambio paramétrico, en cualquiera de los cambios paramétricos que no sea constante, ¿ya? X y Y no son constantes. Z es constante, Z no nos sirve. En Y vale, en A, Y vale 0. En B, Y vale 1. Entonces, fíjense los límites de 0 a 1. En cualquiera de los cambios paramétricos. De 0 a 1. Es decir, acá nos está faltando indicar lo siguiente. Si X vale 0, en el cambio paramétrico que hemos hecho, X igual a T. Si X vale 0, T vale 0. Si X vale 1, reemplazando acá, T vale 1. Este es T0, este sería T sub 1. En Y, a ver, ¿qué sucede en Y? El cambio paramétrico de Y es T al cuadrado, ¿no ve? Necesitamos el valor de T. T va a ser igual a más menos raíz cuadrada de Y. En A Y vale 0, T vale 0. T0 vale 0. En B, Y vale 1, T vale 1. Ahí podemos decir más menos 1. Bueno, la trayectoria, tomarla en la imagen va a salir igual. Entonces, cualquiera de los cambios paramétricos no constante nos sirven para definir los límites, ¿no? Z no nos sirve porque Z no varía de A a B, Z es 0. Bueno, ahora sí, entramos al proceso mecánico de resolver la integral.
Si la desarrollamos, la integral de 0 a 1, t al cubo por diferencial de t al cubo por diferencial de t en la dirección de y, más la integral en la dirección de j de 2 veces t al cubo por t a la cuarta, por diferencial de t de 0 a 1. Y son integrales sencillas, ¿no? La integral de t al cubo va a ser t a la cuarta sobre 4 entre los límites de 0 a 1 en la dirección de y, más 2 sale como constante, la integral de t a la cuarta es t a la quinta sobre 5 entre los límites de 0 a 1 en la dirección de j. Esas integrales definidas, reemplazamos el límite inferior menos el límite inferior. El límite superior menos el límite inferior. Entonces, si t vale 1, 1 a la cuarta sobre 4 nos queda un cuarto en y. Ahora, si t vale 0, eso es 0, ¿no? Si t vale 1, 1 a la quinta es 1. 2 quintos en j. Y si t vale 0, se hace 0, ¿no? Este sería el resultado de la primera integral para el inciso A. Vamos al inciso B. La recta que une A con B. Debemos escoger la ecuación paramétrica de la recta. ¿Cuál es esa ecuación paramétrica de la recta? A ver, haremos por acá. La recta que une A y B, el inciso B. Vamos a recordar un poquito de cálculo 2, cómo se encuentra la ecuación paramétrica de la recta. Tenemos una recta desde el punto A hasta el punto B. El punto A tiene coordenadas 0, 0, 0. El punto B era de coordenadas 1, 1, 0. La vectorializamos, es decir, acá definimos el vector AB. Tomamos un punto cualquiera sobre la recta de coordenadas genéricas X, Y y Z y lo vectorializamos para definir el vector AL. Entonces, condición de paralelismo. El vector AL es paralelo al vector AB. Entonces, uno lo ponemos dependiente del otro. Es decir, el vector AL es igual a t veces el vector AB. Esta es la ecuación, de ahí sale la ecuación paramétrica de la recta. ¿Cómo? El vector AL es un vector localizado entre A y L. Esto es punto final menos punto inicial. L es el punto final, A es el punto inicial. Va a ser igual a t veces el vector localizado AB. Punto final menos punto inicial, B menos A. Ya, hacemos la recta del vector L menos el vector A. X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. Eso nos va a dar X, Y Z. Va a ser igual a t veces B menos A. El punto B menos el punto A. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Igualamos coordenadas. X igual a t por 1, a t. Y igual a t por 1. Y z igual a 0. Fíjense, esas son las ecuaciones paramétricas dependientes de la trayectoria c, que en este caso es una recta. Hemos encontrado esto. Necesitamos ahora las diferenciales. Diferencial de x es igual a diferencial de t. Diferencial de y igual a diferencial de t. Diferencial de z igual a 0. La función escalar phi, la función que es x por y.
Pero en forma paramétrica, x vale t, y vale t. Entonces la función phi se convierte en t al cuadrado. Reemplacemos. Esto es para el inciso A, para el inciso B. La integral de la función phi. La función phi es t cuadrado por el vector diferencial r. Diferencial x en y es diferencial de t en y. Más diferencial y es diferencial de t en j. Más diferencial z que es 0 en k. Ahora, los límites. Cualquiera de los cambios paramétricos no constantes nos sirven para los límites. ¿Cuáles son? Podemos usar x, podemos usar y. Z no, porque z es constante. Entonces, para los límites, si tomamos el cambio paramétrico x igual a t, en A, en el punto A, x ¿cuánto vale? X vale 0. X vale 0, entonces t vale 0. En B, x vale 1, reemplazando en el cambio paramétrico, si x vale 1, t vale 1. Este es t0, t1. Entonces los límites serían de 0 a 1. De 0 a 1. Si hacemos la prueba en el otro cambio paramétrico, y igual a t, en ese cambio paramétrico, en A, en el punto A, ¿cuánto vale y? En A, y vale 0. En A, y vale 0, reemplazando en el cambio paramétrico, t es igual a 0. En B, ¿cuánto vale y? Y vale 1. Reemplazando en el cambio paramétrico, t vale 1. Fíjense, los límites coinciden en cualquiera de los cambios paramétricos que no sea constante. Entonces, la integral que tenemos que resolver la desarrollamos. T al cuadrado, diferencial de t en la dirección de y, de 0 a 1. En J, la integral de 0 a 1 de t al cuadrado diferencial de t. Es igual, ¿no? Y en K, 0.